algunos libros. Es el compañero David Rodríguez López, puede comunicarse aquí y los recogerá sus ejemplares. También tenemos a la maestra Yolanda Feria, que hizo el favor de enviar un mensaje. Y en fin, hay algunos otros correos, pero los iremos acumulando y al final estaremos dando pues lo que habíamos ofrecido en la vez anterior, unos ejemplares de libros. Recuerden que estamos por internet y las direcciones aparecerán durante esta segunda parte a lo largo de todo el programa. Voy a retomar entonces lo que estaba diciendo para concluir esta unidad relacionada con la verdad. No hay verdades a priori, verdades en el sentido de verdades con un contenido, verdades que nos digan algo acerca del mundo. Si queremos saber algo acerca de la realidad, tendremos que tener nombres para saber qué objetos se están designando y ver si se estructuran. Tendremos entonces retratos o proposiciones o pensamientos y solo entonces podremos determinar mediante una confrontación si estos retratos son verdaderos o falsos. La condición lógica de la verdad es la condición de que hay un hecho, que es el que descrito, que es lo que puede hacer verdadero o falso, lo que hace verdadero en virtud de lo cual es verdadera una proposición o un pensamiento. Sin embargo, en 5.141, Wittgenstein dice lo siguiente: si P se sigue de Q y Q se sigue de P, entonces son una y la misma proposición. P y Q son una y la misma proposición. Es obvio que si yo digo Napoleón era corso, es exactamente lo mismo que si digo es verdad que Napoleón era corso. Y a la inversa, si es verdad que Napoleón era corso, entonces Napoleón era corso. Y esto muestra que el concepto de verdad es en algún sentido redundante. Este análisis, sugerido por G. Moore en alguno de sus más lúcidos ensayos, pues completa, ¿no?, lo que es la teoría de la verdad y nos indica que una teoría completa de la verdad es algo mucho más complejo de lo que Tarski y sus seguidores pueden pensar, que tiene que apelarse sobre la base de la teoría lógica a teorías de la verdad en la que podemos checar, verificar, confirmar o refutar las afirmaciones, las aseveraciones que se hagan. Y esto puede dar lugar a diversas teorías, porque no se corroboran de la misma manera proposiciones, vamos a llamarlas así, proposiciones en matemáticas o en lógica, que en física o en historia. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de verdades empíricas y estas solamente pueden quedar establecidas a través de una confrontación con la realidad. Entonces, tenemos que esta es la doctrina general de la representación. La representación es siempre de hechos, nunca de objetos aislados. Los hechos se componen de objetos, pero vimos que una propiedad necesaria de los objetos era la de formar parte de algún hecho. No pueden aparecer danzando por aquí o por allá, sino que tienen que formar algún complejo, algún hecho, que es lo que nosotros describimos. Y eso es el mundo, porque cuando nosotros queremos hablar de la realidad, lo que usamos son proposiciones, oraciones, nunca nombres unos tras otros, sino nombres articulados, ¿sí?, conformando una unidad especial. Bueno, Wittgenstein introduce la idea de forma pictórica, ¿no?, en el sentido en que ya lo expliqué, pero dice que esta forma pictórica puede coincidir con la forma lógica si el pensamiento involucrado es lógico. Esto es muy interesante porque vemos que Wittgenstein en el Tractatus todavía está bajo el influjo, bajo la influencia de la herencia filosófica tradicional. Todavía hay resabios, reverberaciones cartesianas, es decir, un cierto mentalismo lo permea. Es un mentalismo que a final de cuentas es inocuo, pero hay que señalarlo. Lo que Wittgenstein nos dice es lo siguiente: si nosotros nos representamos, nos hacemos retratos de hechos, pero lo podemos hacer sin lenguaje. Si la idea es que si yo contemplo un panorama o lo que tengo enfrente, lo que veo, puedo estar consciente de ello, ¿sí?, lo veo y me lo autorrepresento,
me lo autodescribo, por así decirlo, ¿sí? Sin necesidad de palabras. Yo automáticamente entiendo lo que hay enfrente de mí, lo que está pasando y cómo está estructurado mi campo visual con todos sus objetos ordenados de tal o cual modo, y no necesito estarme diciendo, aquí hay tal cosa, aquí hay otra cosa. Tengo un pensamiento y este pensamiento es lógico. Es decir, obviamente el Tractatus descarta como inteligible la idea de pensamiento ilógico. No hay tal cosa, porque ni siquiera podríamos decir en qué consiste, ¿sí? No, el pensamiento entonces es lógico. Lo que puede ser ilógico son los razonamientos de las personas, pero el pensamiento y la representación del mundo que automáticamente se da a nivel mental, esto pues tiene este carácter lógico. Cuando nosotros pensamos, lo que hacemos es representarnos los hechos sin palabras, entonces lo que tenemos son retratos lógicos de la realidad, ¿sí? Y una lista total de pensamientos, en este sentido, sería un retrato del mundo, la representación total del mundo. Estas ideas las encontramos a partir de la proposición número 3 en adelante, ¿sí? Entonces ahí Wittgenstein caracteriza claramente el pensamiento en 3 como un retrato lógico de hechos. Es decir, por un lado está el retrato lógico, por otro lado está este ropaje lingüístico en el que puede venir revestido, ¿sí? Pero algo que es muy importante, es decir, cuáles sean todos los componentes mentales o psíquicos de los que está compuesto el pensamiento, eso es algo que desde el punto de vista de Wittgenstein amerita una investigación empírica. Pues serán los neurofisiólogos o los psicólogos o quien sea los que estudien los elementos mentales del pensamiento. Pero lo que es importante es lo siguiente: sean lo que sean, tienen que estar estructurados al modo como la teoría pictórica dice. Por eso sostenía yo que el mentalismo del Tractatus es en cierto sentido redundante, porque de una u otra manera se tiene que subordinar a los dictados, a los dicta de la teoría pictórica, Sea como sea la naturaleza del pensamiento, sea la que sea, para que haya pensamiento tiene que haber isomorfismo estructural entre los elementos del pensamiento y los elementos representados, lo que nosotros pensamos. Se tiene que dar estas relaciones de estos tentáculos que nos llevan de unos a otros. Tiene que haber una estructura, tiene que haber algo complejo y ordenado, ¿sí? Y estructurado. Entonces, ya la investigación concreta de la naturaleza de los objetos del pensar, bueno, esto es muy interesante, pero es una investigación empírica. Pero lo que sí sabemos a priori es que tiene que ajustarse para que podamos hablar de pensamiento a lo que dice la teoría general de la lógica de la representación. Entonces, no hay la representación de un objeto. No tiene caso estar buscando en la mente o en el cerebro o donde sea un objeto que es un objeto del pensamiento, porque no hay tal cosa. Esto tiene que venir armado, es un todo, un complejo lo que se da. Entonces, fíjense qué interesante. Por un lado tenemos la teoría general de la representación, luego como un caso particular, la teoría de la doctrina lógica del pensamiento, la doctrina del pensamiento como un retrato lógico, y luego pasa Wittgenstein a lo que realmente nos importa, que es el estudio o a lo que más nos importa, el estudio de las proposiciones del lenguaje tal como lo conocemos, ¿sí? ¿Cómo es posible que mediante signos como la A, la E, la I, la O, la U, las consonantes, etcétera, podamos formar palabras y luego constituir complejos de palabras que nos permiten atrapar hechos, ¿sí? ¿Cómo es posible eso? Bueno, ya dimos las condiciones lógicas. ¿Qué pasa con el lenguaje natural? Bueno, los elementos de los retratos especiales, de esta clase especial de retratos que es el lenguaje, son las palabras. Las palabras que nos importan, las palabras que son relevantes, no son los términos sincategoremáticos, las comas, los puntos de la I, la J, los acentos, sino términos como sustantivos, nombres propios, adjetivos, verbos, etc. ¿Sí? Wittgenstein hace la acotación en algún momento en el Tractatus de que el diccionario trata a todas estas palabras por igual, dando a entender que nos remiten a objetos, todos ellos
de la misma manera, ¿sí? Entonces, aquí no hay tipos lógicos, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, con las palabras formamos oraciones y las oraciones son retratos, ¿sí? Son retratos lingüísticos. Ahora bien, nosotros cuando empleamos los retratos lingüísticos, que son las palabras, formamos oraciones y decimos algo, pensamos lo que estamos diciendo, puesto que no hablamos como pericos o como grabadoras o como zombies o cosas por el estilo, sino que se supone que, y esta sería la descripción natural de hacerlo, pensamos lo que estamos diciendo. No hablamos a tontas y a locas, sino que se supone que, por así decirlo, sentimos dentro de nosotros lo que estamos expresando. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, está el pensamiento acompañándonos. Entonces tenemos estos niveles, ¿sí? Tenemos una oración, oraciones que son, digamos, retratos, una clase especial de retratos, acompañando siempre a estas están los pensamientos, que también son retratos, nada más que estos son, digamos, lógicos y psíquicos, o mentales, como quieran llamarles. Y estos son oraciones, estos son signos, simplemente, ¿sí? Bueno, signos, convenciones lingüísticas y demás. Pero cuando nosotros empleamos oraciones pensando lo que decimos, lo que expresamos es una proposición. Este es el término filosófico, un término filosófico muy importante. Y es muy interesante lo que Wittgenstein tiene que decir. ¿Por qué? Porque en filosofía la noción de proposición ha sido muy manipulada, muy usada para generar una clase nueva de entidades, ¿sí? La idea es la siguiente: una proposición es eso que expresamos cuando empleamos signos. Se supone que decimos algo que otras personas captan, algo que podemos traducir de un lenguaje a otro, algo que tiene condiciones de verdad. Esto no es más que un retrato, la oración no es más que un retrato. Si les pongo una oración en chino, pues van a ver unos dibujitos y eso es un retrato, pero para nosotros no va a ser inutilizable, no vamos a poder emitir ninguna proposición con un simbolismo que desconocemos. Entonces tenemos que pensar lo que estamos diciendo. Eso quiere decir que tenemos que poder establecer las correlaciones entre los elementos del pensamiento, de la oración y del hecho que nosotros estamos describiendo, y lo que construimos, transmitimos de unos a otros constantemente son proposiciones. Si yo digo, el proceso tal como se describe normalmente es este, ¿no? Yo emito unos sonidos que aparentemente llevan un significado, ¿sí? Otro oye eso, lo procesa, capta el sentido, responde y nos transmitimos sentidos. Esto es una proposición, ¿sí? Entonces, claro, el filósofo se encuentra con el problema de que tiene una clase de entidad nueva, diferente. Tenemos oraciones que son signos, pensamientos que están, por así decirlo, para seguir con esta mitología filosófica dentro del cráneo, y proposiciones que son entidades abstractas, entidades que no son puramente lingüísticas, sino que son de otra naturaleza. Bueno, Wittgenstein va a acabar con esa fantasmagoría, ¿sí? Eso también puede verse mucho mejor en su segundo periodo. Pero la idea ya está implícita, no más que implícita, ya está presentada en el Tractatus. Aquí podemos ver las proposiciones. Para entender esto, vamos a ver las proposiciones 3.1 y siguientes. Fíjense lo que está diciendo Wittgenstein, es muy interesante. Yo voy a leer mi traducción, que espero que coincida más o menos con la versión oficial, una de las versiones oficiales que están viendo ustedes en pantalla. En 3.1, Wittgenstein dice: en una proposición, un pensamiento se expresa en forma perceptible por los sentidos. Es decir, cuando nosotros decimos algo con sentido, estamos transmitiendo un pensamiento. Se supone que el pensamiento, en esta visión estándar, pues es algo invisible, es algo no tangible, algo etéreo, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros construimos una proposición, este pensamiento se vuelve atrapable, ¿sí?
se vuelve perceptible por los sentidos. ¿Por qué? Porque pasa necesariamente a través del filtro de las oraciones. Y estas oraciones todos pues las vemos, las percibimos, o las oímos, o las leemos, o las vemos, ¿sí? Pero es algo ya palpable, tangible, visible. Entonces, cuando nosotros decimos algo con sentido, expresamos un pensamiento vía algo que reviste al pensamiento de signos, y entonces nos lo da, por así decirlo, de manera tangible. Dice Wittgenstein en 3.11, nosotros empleamos el signo sensorialmente perceptible de una proposición, es decir, sonidos o signos escritos, como una proyección de una situación posible. ¿Por qué? Bueno, porque la función lógica del lenguaje no puede ser más que proyectar, presentar situaciones reales, situaciones posibles, porque no todo lo que decimos es verdad, pero lo que decimos es significativo. Y entonces, bueno, ya hay un hecho posible allí representado, pintado, descrito. Y aquí dice, el método de proyección es el pensar el sentido de la proposición. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a leer y luego explico. Al signo mediante el cual expresamos un pensamiento lo llamo signo proposicional. Y una proposición es el signo proposicional en su relación proyectiva sobre el mundo. ¿Sí? Bueno, esto requiere un par de aclaraciones. Simplemente, el pensamiento se constituye como algo abstracto, algo mental, ¿sí? Pero que no es tangible, no es visible, está compuesto por ciertos elementos que corresponden de alguna manera, ¿sí?, a los hechos a un hecho particular que nosotros pensamos, ¿sí?, constituido por objetos. Aquí se dan estas vinculaciones, estos tentáculos, estas relaciones semánticas que llevan de los objetos del pensamiento a los objetos de la realidad. Pero los hacemos pasar por el lenguaje. Y entonces aquí se da otra vez otra correlación, porque a cada elemento del pensamiento le corresponde un elemento de la oración. Y obviamente hay esta correlación. Cada vez que yo digo algo, describo un hecho, pero como estoy pensando, también se da esta relación, ¿sí? Esta relación entre, digamos, pensamiento, oración, hecho, simple, ¿sí? Entonces, se da esta relación. Cuando nosotros enunciamos algo que estamos pensando, lo que hacemos es construir una proposición. Y esto es un avance filosófico, porque con esto estamos eliminando por completo la idea de proposición como la idea de una entidad abstracta. Sencillamente Wittgenstein está mostrando que esto es completamente redundante, es una postulación completamente innecesaria. Y en filosofía, siempre que es parsimonioso, se gana, ¿sí? Es mucho más positivo filosóficamente tener una ontología reducida de los cuales podemos dar cuenta de los términos teóricos que usamos y todo esto, que estar haciendo proliferar entidades porque nos resulta más fácil o porque nos dejamos llevar por las formas normales, usuales de hablar. Y decimos que la proposición tiene que ser algo y entonces postulamos entidades. No es necesario. Esto también, de nuevo, es un punto de vista que Wittgenstein va a reforzar después de manera contundente, cuando en lugar de proposición va a hablar de movimientos en los juegos del lenguaje. Y con esto nos desembarazamos por completo de entidades raras, extrañas, para las cuales, entre otras cosas, carecemos de criterios de identidad. Entonces, no tiene mucho caso estar comprometiéndonos con proposiciones. Bueno, esta es la visión general de lo que es representarse los hechos. Obviamente lo hacemos vía el lenguaje, pero siempre acompañados por procesos mentales que son el pensamiento, que corresponden a los hechos lingüísticos. Obviamente, aquí es redundante la postulación del pensamiento, ¿sí? Esto lo podemos expresar después de otro modo.
dando lo que va a hacer Wittgenstein en su segundo gran periodo, es invertir lo mental y lo lingüístico para precisamente explicar todo lo mental en términos de capacidades de expresión. Por decirlo a manera de eslogan fácil, dime cómo te expresas y te diré qué piensas, ¿sí? Entonces, bueno, este es un panorama general. Aquí hay una teoría del significado involucrado. Así como vimos que el mundo es una especie de mosaico inmenso de hechos, pero que en última instancia este gran mosaico puede ser analizado en términos de sus pequeñas partes, ¿sí? Que son los pequeños cuadritos de distintos colores, gracias al cual conformamos el todo. Así también el lenguaje es analizable en pequeños elementos, en elementos últimos, ¿sí? La posibilidad del análisis lógico es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, es la perspectiva lógica la que está en juego, ¿sí? Y esa es la que aquí nos ha interesado. Al analizar el lenguaje, por complejas que sean nuestras proposiciones, llegamos a proposiciones últimas que Wittgenstein llama proposiciones elementales. Estas proposiciones elementales ya no son analizables, tienen la característica de ser verdaderas o falsas, independientemente de lo que pase con cualquier otra. Recuerden que lenguaje y realidad son como dos caras de una misma moneda. No hay forma de que una moneda nada más tenga una cara, ¿sí? Sino tiene que tener dos facetas. Entonces, nosotros hablamos de la realidad, tenemos un concepto de realidad porque tenemos un lenguaje operante. Y este lenguaje operante se vuelve algo real, algo funcional, porque está en conexión precisamente con la realidad, sirve para eso. Y la lógica es este vínculo, ¿no? La lógica siempre es la lógica de la realidad y del lenguaje. No es nunca, como veremos en la próxima sesión, la representación abstracta de un mundo que no tiene ninguna vinculación con nosotros y que puede estar allí, lo pensemos o no lo pensemos, demás fantasmagorías filosóficas que Wittgenstein sanamente elimina en el Tractatus. Entonces, toda proposición, ya vimos, es un retrato. Toda oración es un retrato, la proposición es un retrato pensado, ¿sí? De hecho, empleado, pensado por un hablante, utilizado, ¿sí? Y esta es la esencia del lenguaje. Es decir, esa es la esencia de la proposición. Wittgenstein nos dice en 5 y un poquito 4.5 y 5, nos dice que la forma general de la proposición, es decir, de esta unidad última del lenguaje, es las cosas son así. Para esto me sirve el lenguaje. Piensen en cualquier discurso, en cualquier narración. Pues fíjate que fui al cine y entonces me subí a un auto, pero cuando estábamos llegando llegó la grúa y bla, bla, bla. Lo único que estamos haciendo es describir hechos unos tras otros secuenciados. Eso es lo que dice el Tractatus que hacemos cuando hablamos, ¿sí? Y lo que hacemos en ciencia y lo que hacemos en historia y lo que hacemos en cualquier disciplina. Ahora, además de eso, están los fenómenos lingüísticos de expresión, comunicación y todo lo bonito o terrible que pueda traer el lenguaje, pero eso ya es un asunto empírico, ¿sí? El punto es que el lenguaje se divide en estas unidades últimas y estas unidades últimas a su vez se dividen se componen de nombres. El significado de los nombres, lógicamente, es un objeto, ¿sí? Esta es la teoría del significado que está en el Tractatus. Sí, claro, como Wittgenstein no nos ha especificado de qué lenguaje está hablando, pues cuáles sean los nombres y cuáles sean los objetos es algo que variará en función del sistema simbólico que se maneje, ¿sí? Pero esto no lo podemos nosotros predecir porque, como ya insistí y vuelvo a hacerlo, la lógica tiene que estar, como dice Wittgenstein, en constante conexión con su aplicación, pero no se puede anticipar a ella. Entonces, lo único que podemos saber es que tiene que haber proposiciones elementales, que estas proposiciones elementales se componen de nombres y que los significados de estos nombres son los objetos de la realidad tal como queda categorizada por ese sistema simbólico. Entonces, en resumen, hay muchísimas cosas que obviamente dejamos fuera
al hablar de una teoría de una serie de aclaraciones tan ricas como la que encontramos en el Tractatus. Y yo creo que Wittgenstein tenía razón al decir que el único punto de vista alternativo a este realmente es la doctrina que encontramos en las investigaciones filosóficas. Pero eso ya es asunto de harina de otro costal. Entonces, en resumen, lo que vimos hoy, que concuerda y completa lo que vimos la vez pasada, es la visión lógica del lenguaje, las condiciones lógicas que tiene que cumplir cualquier sistema simbólico para poder constituirse en un instrumento de representación. Esto es lo que vimos. Espero que se hayan ido conjugando los resultados y que se haya venido reforzando la interpretación que propuse, porque yo creo que es la que nos da la pauta para entender cabalmente un libro tan complejo, tan difícil y tan maravilloso como lo es el Tractatus de Wittgenstein. Gracias.